Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Les saluda su hermano y su amigo en Cristo Jesús, Enoch Palacios. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy queremos tener un servicio de oración. En este servicio vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras necesidades, pero también vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por sus incontables favores que ha derramado sobre la vida de cada uno de nosotros en la ancha faz de la tierra. También vamos a tener una meditación bíblica. El tema que quiero compartir con ustedes es el perfecto gozo. Así que vamos a hacer esto durante los próximos 30 minutos. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y ahí vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para darle las gracias por todos sus favores. Entre ellos es el que ya estamos próximos a disfrutar nuevamente de un fin de semana más en nuestra vida. Muchos de nosotros iremos al templo a adorar juntamente con nuestros demás hermanos, a darle las gracias a nuestro Señor por todas sus bondades. Así que este es un momento muy agradable que tenemos ya cerca de nosotros. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias a nuestro Señor por todas sus bondades. Padre, te queremos agradecer en el nombre de tu Hijo amado por todas tus bondades. Señor, por haber cuidado de nosotros, por habernos dado la habilidad, la fortaleza, la destreza, mi Dios, y la sabiduría para hacer, mi Dios, cada una de nuestras responsabilidades con excelencia. Señor, en cada una de ellas hemos querido, mi Dios, en primer lugar, agradarte a ti. En segundo lugar, mi Dios, que los demás descubran que somos miembros de tu pueblo. Señor, tú nos has llamado a vivir vidas santas, honorables, distinguidas en medio de este mundo, mi Dios. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para así hacerlo, mi Dios. Padre, gracias también por tus bendiciones espirituales que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por darnos siempre la certeza de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestro futuro, mi Dios, que has preparado para nosotros. Gracias, mi Dios, por recordarnos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por hacernos recordar que pertenecemos a un pueblo, que somos miembros de una gran familia de la cual tú eres el Padre. Gracias porque nos permites, mi Dios, tener conciencia de que no únicamente vivimos sobre la faz de la tierra, sino también vivimos en tu reino inamovible y glorioso. Señor, gracias por recordarnos siempre el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados y así recibir libertad, así recibir, mi Dios, justicia y recibir tu gracia en el nombre de Él. Padre, por la actividad que tienes cotidiana en la vida de cada uno de nosotros en la ancha faz de la tierra. Gracias porque constantemente, mi Dios, manifiestas tu bien hacia toda la humanidad, hacia toda tu creación. Constantemente, mi Dios, buscas nuestro bienestar. Padre, esa es la expresión máxima de tu amor. Un amor que ha sido derramado desde la cruz del Calvario, mi Dios, hasta nuestros días constantemente. Nos sentimos honrados, nos sentimos apreciados, nos sentimos, mi Dios, valiosos al saber que nos amas tanto que diste la vida de tu Hijo por redimirnos y porque nosotros lleguemos a ser tuyos y porque tú llegues a ser nuestro Padre. Te estamos muy agradecidos, mi Dios, con todas estas bendiciones espirituales, con todas tus bendiciones materiales. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús, mientras hemos finalizado una semana más, te agradecemos en su nombre. Recibe la honra y la gloria,
Recibe, mi Dios, nuestra gratitud desde lo más profundo de nuestro corazón, como una ofrenda grata, agradable, como un perfume, mi Dios, en el cual te complaces y te deleitas. Padre, recibe, mi Dios, la gratitud de todo tu pueblo, que hoy reconocemos todas tus incontables y maravillosas bendiciones sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Luego, al terminar esta meditación, hermanos, vamos a hacer 2 oraciones para pedirle a nuestro Padre Celestial, ya una vez que hemos dado gracias a Él y hayamos también meditado en la palabra del Señor. Vamos a hacer 2 oraciones para pedirle al Señor sus bendiciones específicas sobre nuestras necesidades. Es más, si usted tiene una necesidad y quiere que nosotros nos unamos a su clamor, a su súplica, a su ruego delante del Señor, delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, háganla saber, escríbanla, aunque sea a través de las redes sociales, y yo les prometo a ustedes que estaremos orando juntamente con ustedes para que el Señor tenga misericordia de todas nuestras necesidades. Así que donde quiera que estén, como un acto de fe, de confianza en Él, escriba su oración. Hagan que el resto de sus hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el resto de su familia, participen en su clamor, en su plegaria hacia Dios, para que Él cubra y supla generosa y abundantemente cada una de sus necesidades. Así que esperamos saber de ustedes y de sus necesidades para unirnos a su oración. Ahora quiero compartir con ustedes este hermoso tema, el perfecto gozo que Dios a través de su Hijo amado nos da a sus hijos, a cada uno de nosotros. Los seres humanos, creo yo que gastamos bastante energía, bastante tiempo, hacemos un grande esfuerzo o incluso bastante dinero por tener momentos alegres, placenteros, agradables en la vida, porque es es una de las cosas que anhelamos, tener un momento de paz, un momento de tranquilidad, de sosiego, tal vez apartarnos un poco del trajín de la vida, de las cosas cotidianas que normalmente estamos haciendo, para disfrutar, qué sé yo, de un lugar, de la reunión con un familiar que tal vez no vemos, o de alguna otra cosa. Los seres humanos nos encantamos y muchas veces dedicamos bastante de lo nuestro, de lo propio, para tener alegría o gozo en la vida. Dios sabe que nosotros tenemos esta necesidad profunda en nuestro ser de experimentar la alegría, el deleite, el gozo, y Él a través de su Hijo amado nos da su gozo, el gozo de su salvación. El gozo es uno de los sentimientos que dominan una vida que ha sido transformada a semejanza de Cristo. El gozo, al igual que el amor y la paz, es uno de los sentimientos que debe de predominar en la vida de todo cristiano. Tenemos estos 3 sentimientos que deben de estar en el ser interior de todo cristiano, lo cual es el amor que proviene de Dios, el gozo que también proviene de Dios y también la paz que proviene de Dios. Hace 2 viernes yo compartía con ustedes el tema sobre el perfecto amor. Yo les decía a ustedes que quien ama primero al ser humano es Dios. Ese amor que Dios nos da a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos habilita y nos capacita a nosotros para amarle a Dios. En primer lugar, nosotros amamos a Dios. Ese mismo amor que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús nos habilita y nos capacita para amar a aquellos que aman a Dios también. Pero al mismo tiempo, esas personas que aman a Dios nos aman también a nosotros. Y de esta manera se completa el ciclo del amor de Dios. De Dios hacia nosotros, de mí hacia Dios, de mí hacia los demás que aman a Dios y de los demás que aman a Dios
hacia mí. De esta manera el amor es perfeccionado en la vida de todo creyente, porque Dios nos hace a través de la entrega de su amor, del derramamiento de su amor en la vida de nosotros, sus hijos. De esta manera Dios hace que el amor sea perfecto, sea completo o cumpla el ciclo en el cual nosotros nos amamos, incluyendo a Dios. En realidad, el amor es la fuente del gozo. Nosotros experimentamos gozo cuando hemos experimentado el amor. El amor es lo que origina en nosotros el gozo. Al darnos cuenta que somos el objeto del gran amor de Dios, de que Dios nos ama eternamente, incondicionalmente, profundamente, eso hace que nosotros experimentemos el gozo de Dios. Ante un amor así, el gozo es natural. No tenemos que fingirlo. Una vez que hemos recibido el amor de Dios, que el amor de Dios nos ha impactado, nos ha abrazado, nos ha aceptado tal y como somos, ese gozo en nosotros es natural. El gozo es una profunda sensación, o sea que es un sentimiento del cual nosotros somos conscientes, podemos sentirlo, por eso es una sensación. Su componente emocional esencial es el deleite en la experiencia de un bien sólidamente guardado. Podríamos hablar, por ejemplo, la salvación. Dios nos ha salvado de muchas cosas que nosotros los seres humanos no podíamos ser salvos o libres. Por ejemplo, la condenación por causa del pecado. Otro ejemplo, la maldición por causa de la desobediencia a la ley. Otra podría ser, somos libres de la muerte. Ese bien que nosotros hemos experimentado nos trae deleite. Mejor aún, cuando nosotros sabemos que ese bien está sólidamente guardado por el poder y la sabiduría de Dios. Dicho de otra manera, ese bien que Dios nos ha permitido disfrutar o deleitarnos en él, experimentarlo, cuando sabemos que no es incierto, sino que está firme por la eternidad, que está guardado, seguramente guardado por el poder y la sabiduría de Dios, esta experiencia del gozo viene a ser mucho mayor, mucho más sublime, mucha más elevada, diría yo. No es lo mismo el gozo que el placer. El placer y el dolor están siempre específicamente relacionados con algún objeto, no así el deleite. Por ejemplo, el placer de comer. Cada vez que nosotros comemos, sentimos placer, porque no únicamente comemos por necesidad, muchas veces comemos por placer. Y cada vez que comemos, nosotros saboreamos o disfrutamos la comida. Tenemos un paladar que se disfruta lo que uno come. Así que ese es un placer. Pero también tenemos no únicamente el placer, también tenemos el dolor. Tanto el placer como el dolor siempre están relacionados con un objeto. Por ejemplo, si hace unos 5 o 10 años murió uno de mis seres queridos y yo recuerdo a ese ser querido, ese recuerdo me trae dolor o tristeza de la partida o de la muerte de ese ser querido. Tanto el placer como el dolor siempre están relacionados con algo, no así el deleite. Sin embargo, el verdadero gozo sigue vigente incluso en presencia del sufrimiento. El gozo que Dios nos da a través de Cristo Jesús, que proviene de ese amor infinito, eterno, incondicional hacia nosotros, sus hijos, su creación, su pueblo. Ese gozo siempre está presente. El verdadero gozo sigue vigente aún en presencia del sufrimiento o la pérdida de algo o de alguien, ya que la fuente del gozo es el amor abnegado que Dios nos ha ofrecido o tiene por nosotros. Ese amor nos asegura que cualquiera que sean las circunstancias,
en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, en la vida del pueblo de Dios, todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios y participan de su resuelta actividad en la tierra. Esta verdad gloriosa de que no importa lo que estemos pasando, el amor de Dios hace que las cosas que nos ocurren, que nos rodean, que nos sorprenden muchas veces porque no las esperábamos, ya sea buenas o malas, el amor de Dios hace que esas cosas al final resulten para nuestro bienestar. Dios va a darle ese sentido positivo aún en las circunstancias más desagradables en nuestra vida. Tener conciencia de eso hace que nosotros experimentemos el gozo de Dios aún en medio de cualquier circunstancia. El gozo es un elemento esencial en la transformación interior a semejanza de Cristo. Una persona, para que pueda recibir o experimentar esa transformación espiritual a semejanza de Cristo, debe de experimentar el gozo que Dios nos da a través de Cristo Jesús. El gozo de Dios en la vida del creyente es parte de esa transformación. Es parte del proceso de que nosotros nos volvemos o nos convirtamos a semejantes a Cristo Jesús. Note usted las palabras que Juan registra del Señor Jesucristo hacia sus discípulos en el capítulo 15, versículo 5 de Juan. Capítulo 15, versículo 5 en adelante dice así: estas son palabras muy conocidas de la gran mayoría de nosotros los cristianos que Cristo le dijo a sus discípulos. Es más, se cree que cuando Cristo le dijo estas palabras a sus discípulos, él acababa de abandonar el templo al cual ya no regresaría más, y en su camino hacia el monte de Getsemaní, él pasa por un trabajo de agricultura de un viñedo, y ve una mata de la vid, de uvas, y él la señala o la muestra como un ejemplo de lo que él va a decirles hacia sus discípulos. En el versículo 5 dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy la planta, les dice el Señor Jesucristo, o el tronco de la mata de uvas, y ustedes son los sarmientos o las ramas, de donde brota el fruto de la vid. Luego dice: el que permanece en mí, como yo permanezco en él, éste dará mucho fruto. Separado de mí, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Luego en el versículo 11 les dice estas palabras a sus discípulos: les he dicho esto para que tengan mi alegría. Note usted, Jesucristo les acaba de decir a ellos que así como la rama está conectada a la vid, y de esta manera la vid comparte la vida que tiene la vid con la rama, y una vez que la vid comparte la vida con la rama da fruto. O sea, la rama no puede dar fruto a menos que esté conectada a la vid, porque de esta manera la vid comparte la vida que tiene con la rama, y así hace que la rama dé mucho fruto. Luego Jesucristo les dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa. Jesucristo estaba desarrollando en ellos el carácter, les estaba formando espiritualmente. Ese es parte del trabajo del maestro, de discipular o enseñar a sus alumnos, a sus aprendices, a sus discípulos. Todo ese aprendizaje o esa enseñanza o esa transformación o ese desarrollo espiritual o ese crecimiento
tiene que ver precisamente con esto. Él dice, he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su alegría, les dice a ellos, sea completa. Jesucristo le está diciendo que Él sería la vid y ellos los pámpanos, y que recibirían constantemente de Él abundante vida. Note ustedes lo que Jesucristo les está diciendo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, recibirán constantemente y abundantemente vida de parte de mí. Jesús dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Tener un gozo perfecto significa que no es posible tener más gozo. Tener el gozo perfecto que Cristo nos da es experimentar el gozo pleno de nuestro Dios. La plenitud de gozo es nuestra primera línea de defensa contra la debilidad. Todos en la vida experimentamos debilidad. Es más, cuando pecamos es porque somos débiles ante una tentación. El gozo es esa primera línea de defensa que nosotros tenemos aún contra la debilidad. No solamente contra la debilidad, sino que en contra del fracaso también. Y la enfermedad física o ya sea enfermedad mental. En el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8, versículo 10, el Señor dice: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Ese gozo que el Señor comparte con nosotros en realidad viene a fortalecer nuestro espíritu, viene a animarnos, viene a levantarnos constantemente. Esa alegría de que Dios ha compartido su bien con nosotros viene a ser en realidad la fortaleza de cada uno de nosotros. Este gozo de Cristo que nos inunda se recibe como un don impartido por Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17, se nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo en realidad puede producir en nosotros el gozo de Dios. Y acuérdense, no solamente produce el gozo de Dios, sino que una vez que nosotros experimentamos la alegría de ese bien sólido, firme de Dios, nosotros somos fortalecidos en el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos en realidad los seres humanos ser pasivos. Si bien es cierto, el gozo es un don que Dios nos da, es un don que es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, los seres humanos no podemos ser pasivos para continuar o mantener la experiencia del gozo de Dios. Necesitamos ser activos, no ser pasivos, ya que nosotros podemos en realidad apagar el gozo que Dios nos da. Aunque es un don, nosotros los seres humanos podemos llegar a apagar ese gozo, por lo tanto no podemos ser pasivos. ¿Cómo podemos, haciendo qué cosa nosotros podríamos llegar a apagar el gozo que Dios nos da por medio de Cristo Jesús? Hay tres maneras. En primer lugar, si miramos hacia atrás, si miramos a nuestros pecados. Alguien que ha cometido algún pecado del cual se siente avergonzado, muchas veces uno piensa en algo que hizo anteriormente, ya sea a un familiar o a otra persona, el cual ocasionó dolor, daño, defraudamos a alguien, y cuando miramos hacia el pasado y encontramos en el pasado ese pecado grave que agravió a alguien, que defraudó a alguien, que hizo que alguien fuera perjudicado, entonces nosotros podemos estar en el camino de apagar el gozo que hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Mirando hacia atrás, mirando hacia nuestros pecados, nosotros podemos apagar el gozo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. También si miramos hacia nuestros fracasos.
cuando nosotros miramos hacia atrás y en el pasado encontramos las veces que hemos fracasado, tal vez en el matrimonio, en la economía, en nuestros estudios, en cualquier carrera o qué sé yo, o en el cuidado incluso de nuestra salud, entonces nosotros estamos en el camino de apagar el gozo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Número 3, cuando miramos hacia atrás, no únicamente cuando miramos hacia atrás, sino cuando miramos hacia adelante también, hacia lo que nos puede suceder y que nosotros le tenemos temor a algo. Puede ser una enfermedad, qué sé yo, la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo que sea valioso para nosotros. Si nosotros pensamos que en el futuro nos va a acontecer algo y tenemos esta sensación de que algo malo nos va a ocurrir, en realidad estamos en el camino de apagar el gozo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O cuando miramos a nuestro interior, ¿dónde están nuestras luchas? Nuestras luchas con el trabajo, con las responsabilidades cotidianas o con las tentaciones o las deficiencias que nosotros tenemos, ya sea espirituales o físicas. Cada vez que tomamos conciencia de nuestro ser interior y de que no estamos fuertes o fortalecidos para encarar nuestros desafíos, muchas veces sentimos o experimentamos tristeza y nos alejamos un poco del gozo del Señor. Si nosotros somos pasivos, no activos, no somos constantes, nosotros en realidad podemos llegar a apagar en nosotros el gozo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mantenemos el gozo de Dios, por otro lado, haciendo estas cosas. Nosotros podemos mantener el gozo de Dios en nosotros, por ejemplo, cuando miramos a la grandeza de Dios. Si una persona se mira a sí mismo y únicamente tiene conciencia de sus debilidades, de sus carencias, de las cosas que no tiene, no posee, sin duda alguna que se sentirá triste, abandonará el gozo que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús. Pero cuando nosotros miramos primero la grandeza de Dios antes de ver nuestras debilidades, entonces nosotros podemos constantemente experimentar el gozo de nuestro Dios, porque en realidad nuestro Dios es glorioso, es grande, es majestuoso. Nuestro Dios es eterno, es todopoderoso, es omnipotente. Él es verdaderamente grande y glorioso. Así que antes de vernos a nosotros mismos, contemplemos primeramente quién es nuestro Dios. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nosotros deberíamos de contemplar la bondad de Dios. Para poder mantener ese gozo, debemos de contemplar constantemente qué tan bondadoso, qué tan bueno es nuestro Dios. La Biblia dice de que Dios es bueno. Su naturaleza es buena y sus acciones, por lo tanto, son buenas. Nuestro Dios es bondadoso. Número 3, miramos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, ya sea en el presente cercano, en el futuro cercano o en el futuro inmediato o más adelante, lo que Dios nos ha prometido. Cuando nosotros tenemos esta habilidad de decir Dios va a hacer lo que ha prometido en mi vida, entonces nosotros tenemos este recurso para experimentar o continuar experimentando el gozo de nuestro Dios en la vida de cada uno de nosotros. Para concluir, creo que el apóstol Pablo es un buen ejemplo de que nosotros debemos de gozarnos siempre, aún a pesar de nuestras circunstancias. Si pensamos en la grandeza de Dios, si nosotros pensamos constantemente en la bondad de Dios o en lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, en el futuro, nosotros podemos gozarnos en Dios constantemente. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, creo que fueron 3 cartas, no únicamente los filipenses, nosotros creemos que el apóstol Pablo estaba preso. A él se le había privado
de su libertad. Esas eran sus circunstancias. Estaba preso por causa del Evangelio. Mas, sin embargo, él escribió a los filipenses en el capítulo 4 de esta carta, versículo 4, y él les dice así: alégrense siempre en el Señor. Y luego dice, insisto, alégrense. Esta era la actitud del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo se goza en el Señor? ¿Se alegra en el Señor? ¿Por qué él tiene este deleite en el Señor? Sin duda alguna, porque antes de considerar cuáles eran sus circunstancias, qué tan graves, difíciles, negativas, dolorosas eran las circunstancias del apóstol Pablo, sin duda alguna, antes de hacer eso, antes de hacer ese recuento, ese inventario de lo que le rodeaba en el presente, el apóstol Pablo antes primeramente pensaba en la grandeza de Dios, pensaba en la bondad de Dios y lo que Dios iba a hacer, ya sea a través del apóstol Pablo o a través de alguien en la vida de los demás. Y esto hacía que el apóstol Pablo siempre estuviese gozoso, aun a pesar de que sus circunstancias no eran favorables para ningún ser humano. Así es que yo espero que nosotros podamos siempre experimentar el gozo, porque Dios nos ha creado para que recibamos el gozo de parte de Él, porque es un don de Dios, y también lo vivamos plenamente. Que nosotros podamos ser capaces de experimentar el perfecto gozo que Dios el Padre nos da a través de su Hijo amado en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer unas oraciones en los últimos minutos que nos quedan. Quiero que oremos por los enfermos. También quiero que oremos por andamos en busca de un templo, de un lugar para congregarnos, y es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que nos asista, que nos dirija a encontrar un templo. Vamos a orar primeramente por las personas que están malas de salud. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Ahora te suplicamos, mi Dios, que tengas piedad, compasión, que tengas misericordia de todos los que están delicados de salud. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú los sanes, que tú los hagas libres de este mal, de esta enfermedad, mi Dios, que les aqueja, que les hace sufrir. Padre, glorifícate en la sanidad de tu pueblo, límpianos, haznos, Hijo amado. También, Señor, te queremos pedir de nuevo tu ayuda, tu dirección, tu auxilio. Señor, nosotros andamos en busca de un lugar para congregarnos y adorarte y escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos dirijas, que nos des, mi Dios, un lugar, pero no cualquier lugar, mi Dios, sino el que tú ya has preparado. Este ha sido ya nuestra petición. La hemos elevado delante de ti, mi Dios, y hoy nuevamente volvemos a implorarte que tengas misericordia, mi Dios, y que nos permitas encontrar prontamente un lugar para celebrar tu presencia, mi Dios, y expresarte nuestro amor por el bien que has traído a nuestras vidas. Padre, por este servicio te damos las gracias y te suplicamos, mi Dios, que este próximo domingo juntos podamos alabarte como siempre lo hemos hecho. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.